Sistemas de ecuaciones. Problemas. Bueno, cuando resolvemos un problema por medio de sistema de ecuaciones es porque es un tipo de problema donde tenemos más de una incógnita, que nos refieren a más. ¿Qué significa incógnita? Que nos refieren a más de un valor que tenemos que averiguar. Algo que sí tienen que tener claro, que en los problemas, por cada incógnita que tengamos, tiene que haber una ecuación. O sea, si tenemos dos incógnitas, ocupamos dos ecuaciones, como las que hemos venido trabajando, donde ocupamos dos ecuaciones para poder resolver el sistema si tenemos dos incógnitas. Entonces, entre más incógnitas tengamos, más ecuaciones necesitamos. De hecho, no sé si ustedes han jugado actividades de este tipo. Juegos como este. Noten que acá nos están preguntando cuánto da esta operación final. Vamos a hacer la imagen un poquito más grande para que la puedan visualizar mejor. Vean la cantidad de ecuaciones que hay aquí. Esto es un juego que generalmente uno ve en retos y son sistemas de ecuaciones. Noten lo siguiente. Acá tienen refresco, hamburguesa y papas. ¿Cuántas ecuaciones son las que tienen? Son tres incógnitas, tres ecuaciones para poder resolver esta operación. Pero entonces para poder averiguar cuánto es la hamburguesa, la papa o el refresco, necesitamos tres ecuaciones. Y muchas veces estos problemas los resolvemos con mucha lógica. Porque en realidad son muy lógicos. O sea, vean que acá solamente tenemos los refrescos, entonces son más fáciles de resolver. Generalmente nosotros vamos a ver sistemas donde las ecuaciones vienen revueltas, como en esta. Pero en estas uno las puede sacar muchas veces con solo nuestro razonamiento. Pero enfatizo el hecho que entre más incógnitas tengamos, ocupamos más ecuaciones. Nosotros vamos a trabajar solamente sistemas donde tengamos dos ecuaciones. Por lo general, cuando ustedes les plantean un problema, van a tener dos pistas. O sea, la redacción del problema va a tener dos oraciones que les va a indicar una ecuación que ustedes deben escribir. Entonces veamos los siguientes ejemplos para lo que son los problemas. Problema número 1. Sean dos números enteros cuya suma es 60. Esta es la primera oración. Aquí ya nos están diciendo que son dos números y enteros. Entonces tenemos dos incógnitas y esos números suman 60. Primera ecuación. Si el doble del menor excede en 12 al mayor, entonces aquí tenemos una segunda ecuación. Con esas dos ecuaciones son las que tenemos que resolver el sistema. Ahora, ¿cómo empezamos? Primero planteamos quiénes son las incógnitas, les damos un nombre. Vamos a poner incógnita número 1 que x sea el número menor. Y en la incógnita número 2 que y sea el número mayor. Nuestro planteamiento cambiaría si ponemos que el menor sea y el mayor fuera x. Bueno, ahora sí. La primera oración lo que nos dice es que la suma de ellos nos va a dar 60. Entonces quiere decir que x más y, o sea, la suma de estos dos números, va a darnos 60. La segunda oración es la que nos plantea la segunda ecuación. Si el doble del menor excede en 12 al mayor. Primero, ¿qué significa este término excede? Bueno, excede significa que tiene más. El doble del menor, el doble significa por 2. O sea, el doble del menor es 2x. El mayor sigue siendo y. Cada vez que ustedes tengan que una cantidad excede a otra, para que les quede fácil el planteamiento es, tomen al que es más grande, o sea, el que está ganando. Sabemos que el doble del menor es el que le gana al mayor. Entonces, el doble del menor le restamos el mayor y siempre que ustedes tengan el término excede, si al más grande le restamos al que le está ganando, esa resta siempre va a dar en lo que lo está excediendo, o sea, 12. Porque esto lo que significa es que el doble del menor, al restarle el mayor, este le está ganando por 12. Entonces ya tenemos nuestras dos ecuaciones, que la suma de ellos da 60 y esta resta da 12. Aquí viene la explicación de lo del excede. Entonces el sistema nos quedaría de la siguiente forma. La suma de los dos números da 60. El doble del menor menos el mayor, eso tiene que dar 12, porque este excede a este por 12. Ya tenemos el sistema, ya está ordenado, x con x, y con y, número con número. Para este caso, como es un problema, podemos utilizar la calculadora sin ningún problema.
Vamos al modo 5.1, que recuerden que el procedimiento es simplemente se van a sus calculadoras, modo de 5.1, e ingresan los valores. Aquí hay un 1, aquí hay un 1, 60, 2, menos 1, 12. La primera solución siempre coincide con la incógnita que hayan puesto de primero. En este caso x es 24. La segunda solución nos dice que da 36. Quiere decir que nuestros números son 24 y 36. Ve ahora que esto está correcto. La suma de 24 y 36, para que vean que el problema está bien hecho, dice que la suma de los dos números da 60, efectivamente. Ahora el doble del menor, el doble de 24 es 48. Dice que el doble del menor excede al mayor por 12. 48 efectivamente excede a 36 por 12. Es 12 unidades más grande. Siempre hay que dar la respuesta, ¿verdad? O sea, el número menor es 24 y el mayor es 36. Veamos un segundo problema. Problema 2. Este problema lo vamos a contextualizar a la situación actual que tenemos con el coronavirus, donde vamos a ver cómo podemos crear botellitas de alcohol con el porcentaje recomendado para eliminarlo, que es aproximadamente el 70%. Veamos en la siguiente situación. En un laboratorio se tienen dos botellas de alcohol, una con una concentración del 30%, que sabemos que al 30% no nos funciona, y otra con una concentración del 90%, que está más que sobrado. Se necesita preparar un frasco de medio litro, 0,5 litros, al 70%, que es lo recomendable. Así podemos aprovechar el alcohol que está al 30% y al 90% y tener más alcohol del 70%, que eso es lo que necesitaríamos. Este problema, aunque no lo parezca a simple vista, es un problema de sistemas de ecuaciones. ¿Quiénes son las incógnitas en este caso? La incógnita 1, ¿verdad? Llamémosle X. Bueno, incógnita 1, que es la que vamos a llamar X, es la cantidad de litros de la botella que vamos a tomar del que está al 30%. O sea, A representa la cantidad de litros de esa botella. La incógnita 2, vamos a llamarle Y, va a ser la cantidad de litros que está al 90%. Más bien aquí fui redundante, llamémosle solamente A y B. Que A va a ser entonces la cantidad de litros que tenemos al 30% y B la cantidad de litros que tenemos al 90%. Lo que vamos a poner en el frasco. Ahora bien, entre los dos frascos lo que vamos a tener es lo siguiente. Esta es la primera pista. Vamos a hacer preparar un único frasco a 0,5 litros. Esa es la primera pista que tenemos. Esa es nuestra primera ecuación. Eso quiere decir que A, la cantidad de la botella de la concentración al 30%, más la cantidad que vamos a poner de la botella B, eso tiene que dar medio litro. ¿Ok? Ahora bien, sabemos que las botellas tienen diferentes concentraciones. Este tipo de planteamiento tal vez les puede resultar un poquito extraño, pero es muy útil para laboratorios cuando necesitan mezclar dos soluciones de diferentes porcentajes. Lo que vamos a hacer es esto. Sabemos que la botella de A está al 30%, entonces el 30% de alcohol de la primera botella, más el 90% de alcohol de la segunda botella. Al mezclar ambos porcentajes, lo que vamos es a tener una solución al 70% de la solución. Cuando están las dos botellas juntas de A más B. Pero sabemos que las dos van a ser un medio litro, o sea 0,5. O sea, el 30% de alcohol que aporta la primera botella, el 90% de alcohol que aporta la segunda botella, y que eso va a ser una botella completa que es medio litro que va a estar al 70%. Este tipo de planteamiento
siempre les va a funcionar cuando necesitan mezclar dos soluciones a diferentes porcentajes. Suman las dos cantidades que van a tener de ambas botellas para el total. Los porcentajes de cada una de ellas igual al porcentaje de la cantidad que necesito obtener. Y resolvemos el sistema. Podemos usar la calculadora directamente en este caso porque ya nos queda ordenado. Entonces el primer valor aquí es 1. El segundo valor de B sería 1, que es el número que tiene aquí. Y 0,5. La siguiente sería el 30%, pero el 30% tiene que venir de esta manera. Como es un porcentaje, 30% significa 30 sobre 100. Entonces tenemos que tener el cuidado de ponerlo en forma de fracción. 30% es 30 sobre 100. Igual. 90% es 90 sobre 100. Y ahora sí, esta cantidad que es el 70% es 0,5. Entonces vamos a ponerlo entre paréntesis o lo calculan por aparte en decimales. Sería el 70%. 70 sobre 100, que va multiplicado por 0.5. Es muy importante aquí usar bien los paréntesis, si no ingresan mal la cantidad. Entonces el 70% de medio litro, que eso da 0.35. Le damos igual, y entonces la solución, la calculadora ya no sabe que usamos una A. Recuerden, la primera solución que sale en la calculadora es de la incógnita que pusieron de primero, que en este caso es A. Eso da un sexto. Entonces quiere decir que A es un sexto. Ya vamos a traducirles bien esas respuestas. Y la segunda cantidad que es B es un tercio. O sea, esto es un sexto de litro y un tercio de litro. Comprobemos las respuestas para que vean que tienen sentido. Primero que nada, un sexto más un tercio da un medio, que es 0,5 litros, efectivamente. Ahora traduzcámosla un poquito mejor para que le puedan entender bien. Un sexto en decimales es 0,16, o sea, 0,16 de litro con periodo. Redondeándolo podemos decir que es aproximadamente a dos decimales, para que nos quede mejor, 1,7 litros, redondeado. A dos decimales. La de un tercio es en decimales 0,3 con periodo. Recuerden que ese paréntesis significa periodo. Entonces esto es aproximadamente 0,33 con dos decimales. Entonces lo que quiere decir es que de la primera botella A, la que estaba al 30%, vamos a usar 0,17 de litros. Y de la segunda botella 0,33 de litro. Eso es lo que vamos a utilizar de cada solución, y ambas combinadas a la hora de mezclar obtendremos medio litro al 70%, que en este momento es lo más recomendable para el tratamiento de lavarse o eliminar el coronavirus a la hora de aplicar gel con alcohol o el alcohol. Problema 3. Un alambre de 100 centímetros se divide en dos partes. Entonces, nosotros tenemos un alambre que completo mide 100 centímetros. Y además dicen, si la mayor parte excede, ok, hay una parte que le gana a la otra, excede en 10 centímetros al doble del menor. Vean que la parte mayor le gana por 10 centímetros al doble del menor. Entonces, aquí ya tenemos nuestras dos oraciones. La primera pista. Esta de acá sería, vamos a ver si lo vemos más grandecito. Esta de acá sería nuestra primera pista, que son dos partes y entre las dos son los 100 centímetros. Y la siguiente pista para nuestro sistema es este. Esta es la que nos va a dar la segunda ecuación. Entonces, lo primero es establecer las incógnitas. Entonces, tenemos dos partes, llamémosle X y Y. Llamemos que X sea la parte de mayor medida, o sea, la más grande de estas dos partes que sea X. ¿Ok? Y la menor que se llame Y. Ahora bien, la siguiente oración, entonces, la primera oración nos decía
que el alambre medía 100. Esa es la primera ecuación, que X más Y entre estas dos partes hacen los 100 centímetros completos. Esa es nuestra primera ecuación. La segunda ecuación parte de esto. Dice, la parte mayor, que sabemos que es X, excede, o sea, le gana por 10 centímetros al doble del menor. Entonces, ustedes tienen, la parte mayor se llamaba X. La parte menor se llama Y. Pero esta le gana al doble de la menor. La menor es 2Y. Eso significa el doble. Pero esta le gana. Recuerden, cada vez que ustedes escuchen el término excede, simplemente hagan una resta. A la parte que gana le restan la que está perdiendo. Y esa resta siempre va a dar en lo que esta le excede a esta otra cantidad. O sea, dice que le excede por 10. Entonces simplemente el mayor excede por 10 al doble del menor. O sea que al hacer la resta, esa diferencia va a dar 10. Entonces aquí tenemos nuestra segunda ecuación. Aquí la tenemos planteada, que era la segunda pista como ya les había mencionado. La parte mayor excede en 10 centímetros al doble del menor. Como la mayor excede al doble del menor, la resta tiene que dar en lo que lo está excediendo. Ahora sí, ya tenemos nuestro sistema de ecuaciones, lo ingresamos en la calculadora, como ya sabemos, en modo 5.1. Aquí la primera cantidad es 1, la segunda es 1, la siguiente 100. Aquí es 1, menos 2 y 10. La primera solución nos da 70, la segunda solución nos da 30. O sea, cada parte mide 70 y 30. Y vean que las respuestas tienen sentido. 70 más 30 dan los 100 que mide todo el alambre. Y el doble de 30 es 60. Y 70 efectivamente le gana por 10 a 60. Porque eso es lo que decía. Que el mayor excede por 10 al doble del menor. El doble del menor es 60. Y 70 igual le gana por 10 a 60. Vean que como en los otros problemas, ustedes necesitan dos pistas para poder resolver el sistema de ecuaciones. Por último, el último ejemplo que vamos a resolver por ahora. Problema 4. En el cine de la localidad, los niños menores de 10 años pagan menos 1.500 por entrada. Y los mayores de 10 años pagan 2.500. O sea, los menores de 10 pagan 1.500 por entrada. Y los mayores pagan 2.500. Si al cine asistieron 70 personas y se recaudó 160.000, ¿cuántos menores de 10 años asistieron al cine? Ok, primero tenemos que establecer quiénes son las incógnitas. La incógnita 1, X, va a ser la cantidad de niños menores de 10. Y la incógnita 2, vamos a ponerlo aquí un poquito más grande, la incógnita número 2, llamémosle Y, son los mayores a 10 años. A 10 años. ¿Ok? Ahora sí, establezcamos cuáles son las pistas que nos dieron. La primera pista que nos dicen es que asistieron al cine 70 personas. Esa es la primera pista que ustedes les dan. Y la segunda pista es que entre todos se recaudaron 160.000 colones. Entonces, con esas dos pistas tenemos que construir nuestras ecuaciones. La primera, la más sencilla, entre todos son 70 personas. O sea, quiere decir que entre la cantidad de niños más las personas que son mayores de 10 años, son en total 70 personas. Pero pagan diferentes cantidades. Los menores de 10 pagan 1.500, los mayores de 10 pagan 2.500. Entonces vean el razonamiento sencillo. Si hubiera ido solo un niño, este niño paga 1.500. Si van dos niños, pagan 3.000 colones entre los niños. Si van tres niños, pagan 4.500. Y así sucesivamente. Si yo les preguntara, si fueron 20 niños, ¿cuánto pagaron? Piénselo en un momento. Ya lo tienen. 20 niños pagarían 20 por 1.500. O sea, la cantidad de niños por lo que paga cada niño. Eso nos daría 30, vamos a ver, 1, 2, daría 30.000. Eso es lo que pagarían 20 niños. La operación simplemente es la cantidad de niños por lo que pagan, o lo que pagan por la cantidad de niños que van. Entonces, usando esa idea, podemos construir nuestra otra ecuación. En realidad era bastante sencillo. Sabemos que va X cantidad de niños menores de 10
y cada uno de ellos paga 1500 colones. O sea, 1500 colones por la cantidad de niños menores de 10 nos da cuánto gastaron en niños. Y los mayores de 10 pagan 2500. Entonces 2500 por lo que pagan el total de personas mayores de 10, esto nos daría el total que gastaron los que tienen más de 10 años. Y sabemos que todo junto son 160.000 colones. Ya tenemos nuestro sistema, simplemente lo ingresamos en la calculadora. Vamos a ordenar la información y esto nos daría lo siguiente. Modo 5.1, aquí el valor es 1, aquí el valor es 1. Recuerden que es el número que tiene al frente, aquí hay un 1 y 70. Vamos con esta otra, 1500, 2500 y los 160.000. La primera solución corresponde a X, entonces X dice que nos dio 15, o sea 15 niños menores de 10. Y la otra Y son 55, o sea 55 personas mayores de 10 años. Efectivamente, 15 más 55 son 70 personas. Y si quieren sacar las cuentas de cuánto se gastó, efectivamente dan los 160.000. Vean que nuevamente es encontrar las dos pistas que nos dan para establecer las incógnitas y las ecuaciones. Vean que aquí las incógnitas eran los niños menores de 10 y los mayores de 10. Y las pistas aquí venían para poder escribir las ecuaciones.